Y esto ya ahorita, desde ahora está siendo grabado y bueno, y dándole la bienvenida a todas las personas a esta conversación de caballeros que nos reunimos para crear una nueva mentalidad, una nueva civilización, una nueva forma de vida, esperando que el contenido sea grato y digamos enriquecedor mental, física y espiritualmente para cualquier persona que pretenga o tenga el propósito, que haya recibido el llamado a salirse de este sistema, de este esquema mental en el que nos tienen sumergidos, una matrix muy superflua, muy incipiente, donde realmente la motivación tiende es a decaer, donde tiende más a esclavizar que a potenciar el desarrollo, porque cuando se potencia el desarrollo del ser humano, lo que va a intentar hacer es trascender. Entonces, el consumismo, estas costumbres más muggles, que luego vamos a ir entendiendo, ese lenguaje que se pega de simbolismos que hay ahí en la Matrix para entender que nos podemos salir. Entonces, estamos con Doco, el máster. Me presento, yo soy Aldebarán. La idea hoy es tener una conversación entre media horita, 45 minutos, que tenga que ver con ese crecer con propósito. Y ese crecer con propósito tendríamos que hablar desde la infancia y bueno, y empezar a hablar lo que significa ya adultecer con un propósito real. Máster, ¿cómo estás? Mi hermano Aldebarán, bendecida mañana. Gracias por iniciar con esas palabras. Demuestra que estamos creciendo y que queremos compartir eso con las personas que nos escuchen. Estamos sintiendo que al tener un propósito de vida, no le vamos a enseñar a otras personas cuál es el propósito de ellas, pero van a poder tener un modelo de cuál puede ser un camino. Entonces, nuestras reuniones de caballeros básicamente siempre van a ser en contexto de crecimiento. Y el crecimiento siempre viene desde el inicio. Para nosotros, la niñez es la marca de la relación con la comida, con el dinero, con mi papá, con mi mamá, la relación con cada cosa. Todo lo que nos rodea, tenemos una percepción de lo importante que es o lo inimportante que puede ser desde un teléfono, unos cubiertos, una ropa, pero lo que debemos entender es que esa relación es una relación conmigo mismo. Todo lo que hay a mi alrededor son extensiones de mí. Y si lo entiendo así, voy a poder acudir directamente a donde se hacen las modificaciones. Cuando yo era niño, pasaron todas las cosas por las cuales yo me estoy comportando como me comporto hoy. Y qué más que poderlo compartir, conversar como hermanos. Estamos hace un tiempo largo haciendo podcast y dando una de tantas formas en las cuales nosotros mismos pudimos sanar y conectar de una forma sana con otras personas. Hay que entender, y lo mencionabas, que eso que nos forma, incluso desde las teorías psicológicas, se habla con Jung del inconsciente colectivo para nombrar esa vasta información, todo ese bagaje de conocimiento, de experiencias que nos rodean y que son muchísimo más de lo que somos nosotros. Es decir, somos parte de un propósito universal y muchísimo más grande del cual solo podemos tener noticia a partir de generar conciencia. Hay un meme, pero eso realmente hay un dibujo que explicaban el tema del iceberg, ¿no? El iceberg solamente se ve un poco de la punta del iceberg y hay una gran cantidad de hielo oculta bajo el mar, ¿cierto? Entender que nacemos a ese mar y solamente incluso nosotros mismos podemos ver una faceta, solamente eso que fluye, que sale a encontrarse con el mundo, con el exterior y a lo que hemos estado acostumbrados a llamarle yo. Pero realmente ahí estamos viendo solamente es un reflejo de lo que yo soy, que finalmente es todo eso que permanece oculto. A medida que nacemos, incluso desde antes ya hay inscrito
un papel el que vamos a representar, un lugar al que nace el niño, en el que nacemos niño, niña, nacemos todos, y desde el yo, desde eso superficial que se ve desde la conciencia, intentamos moldearla para encajar allí. Tal vez hay veces desconociendo que es precisamente el ejercicio de hacer de eso inconsciente, hacer algo consciente y empezar a creer, muy bonita palabra, a crecer desde esa conexión universal que nos rodea. Nosotros compartimos lo que hemos experimentado juntos y ese inconsciente colectivo no solo intelectualmente lo entendemos, sino que sabemos cómo funciona y por eso nuestra misión principal es formar la mente maestra, es el desenvolvimiento del ser sin absolutamente nada de ego para poder compartir con otra persona lo que es en esencia. Entonces, simplemente tenemos aquí la oportunidad de comenzar a establecer cuál puede ser el entorno más saludable o más óptimo para que nosotros, cuando éramos niños, o los niños que tenemos en nuestro cargo en este momento, puedan tener un desarrollo con propósito. Ese sería nuestro tema principal y sé que si cada uno de nosotros hubiera tenido un concepto claro, nuestros padres o nosotros mismos, el avance hubiera comenzado desde ese punto. ¿Cómo poder tener un entorno ideal para que nosotros como niños podamos desarrollarnos en un propósito de vida? Porque hay dos posibilidades. Usted puede ser parte de un propósito de luz, que así lo hemos como acostumbrado a llamar, en el sentido de construcción y evolución, o ser o tener un propósito que también es respetable de ser escenario para que los que tienen propósitos lo logren. Es decir, usted puede fluir en su vida, si se puede llamar fluir, desde lo que propone la realidad, de un asunto de producir y reproducirse, y está bien, ¿cierto? Pues cada cual tiene su camino y en algún momento, si es necesario, abrirá los ojos a ver que hay algo más allá. Pero está el propósito en donde se empieza a escudriñar hacia adentro para entender que lo que hay adentro no es diferente a lo que está afuera, incluso lo que está afuera refleja eso que tenemos adentro. El primer paso para tener un buen ambiente o un buen contexto para el desarrollo de un espíritu, de un alma, de un niño, un avatarcito que viene a él una energía de conciencia y se va a desarrollar, es precisamente que esos que lo rodean, entre más conciencia tengan, se supone van a transmitir eso mismo a ese chiquito. Es muy importante entender que ese rol de cuidador o papá o mamá, que es indiferente al que sea el biológico, sino esa persona que está ahí, entre más conciencia tenga de su propósito de vida, esa persona va a poder transmitirle algo mejor al niño, porque cuando una persona trata a otra desde la depresión, trata a otra desde el estrés, no hay nada más que le pueda transmitir. Y se va a enfocar en que ese niño sea funcional, en que ese niño cumpla expectativas, en que ese niño pues crezca gordo y sano, pero la transmisión que hay de ese componente que podemos llamar espiritual va a ser poco y ya le quedará la tarea a ese niño de más adelante en algún estrellón, en alguna eventualidad, uy, como cuestionarse y empezar a escudriñar en eso espiritual. Pretendería uno que los que escuchen han tenido un llamado y ya tienen como esa visión de, venga, qué es conciencia o qué es Dios, qué es esa gran energía y cómo puedo fluir en ella. A partir de estar en ese flujo, se encuentra una buena manera de transmitirle ese sentido de vida al chiquito o a la chiquita que está en crecimiento. Sí, mi hermano, ahorita dijiste lo que básicamente sería tener un propósito de vida viendo dentro de nosotros, pero ayudando a otros. Entonces, no siempre tengo que emprender yo un viaje en una empresa solo, simplemente por el hecho de que debe ser así. Debo entender que hay que trabajar como ecosistema, hay que trabajar como equipo.
Dentro de la digestión, cada enzima digestiva va a hacer su función. No todas pueden hacer parte de la digestión de la proteína, que se supone podría ser la más importante con los aminoácidos para construir masa muscular. Todas las enzimas de cada una de las diferentes macronutrientes y micronutrientes son esencial. No le podríamos dar importancia a una más que a otra. Igual, siempre es la percepción de nosotros. Como lo decía ahorita, los objetos. Cada objeto es lo mismo, sea de un costo caro o barato, a la hora de vos verlo realmente, son objetos. Lo mismo va a pasar con esa clase de situaciones. Nuestra digestión va a ser totalmente homogénea. Todas las hormonas, todas las enzimas van a actuar al unísono. Si nosotros como humanidad, si nosotros como persona entendemos que no hay necesidad y no existe la forma en que solo pueda desarrollarme, porque especie que no se organiza desaparece. Nosotros somos una especie y si trato de hacer las cosas solo, lo único que voy a poder encontrarme sería con situaciones donde cualquier persona vaya en deterioro, cualquier persona comience a destruir lo que es la esencia, no del ser humano, sino de la naturaleza, de la realidad. Todo está conectado a todo. Entonces, podríamos suponer que la solución de la criminalidad o de algún tipo de violencia no va a estar simplemente en ir directamente a lo que ocurrió. No, las raíces son las importantes. Posiblemente ese asesino en serie de 100 personas tuvo dentro del embarazo de su mamá golpes, alguna situación que no solo psicológicamente afectó a la mamá, sino que físicamente puede haber afectado al niño sin nacer. ¿Qué ocurre? Que las leyes y lo que llamamos civilización en este momento ataca directamente el problema desde su finalidad. Y ahí nunca va a haber una solución, jamás. Si lo vemos por medio de la medicina es un negocio que si curara alguna enfermedad, dejara de ser negocio. ¿Por qué? Porque va directamente a lo que estamos viendo del problema, nunca a la raíz. Y así para todo. Si quieres masa muscular, si quieres economía, si quieres relaciones profundas, todo lo que quieras debe ser construido desde sus raíces, desde sus cimientos. Si tuviéramos el conocimiento y los métodos para abordar a cualquier ser humano, bien sea ya un hombre de 30 años que haya ocasionado esos crímenes, se va a poder abordar de forma correcta. Hay niños que a la hora de nacer ya tenían inconvenientes que cuando tenían 6 7 años posiblemente los podríamos considerar psicópatas, porque la forma de hablar, de expresarse, de querer hacer contacto con los demás es de dolor y de muerte. Hay niños que expresan querer muertos a todos sus familiares y lo que vemos ahí es la finalidad. No, simplemente algo tuvo que haber ocurrido. Entonces, el entorno real para que un niño se desarrolle con un propósito tiene que ser educar a los que van a ser los papás, a los que realmente van a dar esa primera siembra y si no se hace así, jamás va a haber realmente un constructo de civilización como el que estamos desarrollando nosotros. Entonces, nosotros como caballeros hacemos un desarrollo de nosotros mismos. ¿Cómo le puedo yo ayudar a mi hermano Aldebarán? Trabajando en mí. ¿Cómo me puede ayudar mi hermano Aldebarán? Trabajando en él. Ya no es una forma de relación en la que yo absorbo la energía del otro, yo la comparto. Y al compartir ya no se suma, se multiplica. Comenzando desde esa educación de nosotros, transmitiéndola como modelo a otros seres humanos adultos que quieran ser padres o que sean padres, van a poder tener una semilla en sus manos tan poderosa como realmente siempre ha sido. Que la civilización o el sistema esté enfermo no quiere decir que no se pueda modificar. Jamás lo vamos a modificar atacándolo.
lo vamos a modificar creando una estructura nueva y dejando de utilizar la anterior. Ese sería, a grandes rasgos, lo que construimos con cada podcast, con cada conversación, porque son conversaciones orgánicas de nosotros, de lo que vivimos todos los días. Somos seres humanos que tenemos el potencial de conectarnos de una forma profunda por el solo hecho de haber nacido de mujer. Todos los seres humanos tienen esa posibilidad, absolutamente todos. Y estamos acá construyendo eso, no queriéndolo manifiesto ya, sabiendo que el proceso es realmente la vida, no esa meta final de construir una civilización, no, el proceso de construirla es realmente la vida que tenemos que disfrutar. Entender que esos contrastes, ese lado oscuro, esas formas de vida, digamos, sin propósito, tampoco se puede nombrar así, porque son las que generan el contraste, son las que generan ese otro lado en la que nosotros vemos la posibilidad de algo mejor. Es decir, fijándose en esa realidad oscura, podemos entender a manera de espejo cómo podría yo mejorar la realidad para mí y para ese nuevo ser. Quería también aportar, porque la idea es que el contenido no sea solamente para quienes tenemos la visión de ser padres, sino como individuo también se puede desarrollar, que cuando hablamos de la crianza o formación de un niño, también es equiparable o se puede relacionar con la formación de uno mismo y lo que incluso llaman el niño interior. Todos somos niños jugando este videojuego, ¿cierto? Entender que desde la concepción de él se puede empezar con una estimulación que va a implicar, primero que todo, formar un lugar que va a ocupar, un lugar sin presiones y sin mayores expectativas que la que nos pueda dar esa nueva luz. En un principio creemos nosotros, ya sea con ese niño que viene en camino, esa niña, o con nosotros mismos pensando en el ideal de lo que podemos llegar a ser, poner unas metas demasiado grandes y en ese sentido ideales que seguramente no son necesarios cumplir. En un principio, y estoy hablando ya de en esa concepción, en el embarazo, podemos pensar que lo que mejor se puede hacer por ese nuevo ser es empezar a hablar acerca del lugar que va a tener y empezar a formar un campo que él va a ocupar, que él o ella va a ocupar y en el cual solamente vamos a estar enfocados en que se potencialice y sea feliz. No necesariamente con expectativas, no necesariamente con sueños que seguramente son propios, sino simplemente abriéndole ese espacio. Y físicamente podemos empezar con lo que sería una estimulación temprana, que solamente son sonidos, tenemos un, digamos, un sistema nervioso primitivo en el sentido de que apenas se está desarrollando. Es decir, que cualquier estímulo auditivo o sensorial que le llegue ya va a ser de formación para ese nuevo ser. Pensándolo para una persona que se está desarrollando en sí misma, eh, habría que verlo como que en un principio para ese renacer o esa luz que se quiere alcanzar, solamente el primer paso es empezar como a observar, a aprender, a explorar, a mirar formas de pensamiento, a entender que hay varias formas de pensamiento que nos van a llegar, nos van a llevar a ese mundo para pasar a estímulos físicos en donde siempre recomendaría, y uno recomienda lo que le ha servido, el tema de la meditación, el tema de empezar a generar conciencia del propio cuerpo, del propio espíritu, a concentrarse en la respiración y ver qué tan difícil puede llegar a ser eso, entender que eso imaginario es real y que está allí y que va a trascender a formar nuestra realidad. Creo que a partir de esa primera formación que va desde la concepción, sea ese bebito o sea de nosotros mismos, está, digamos, determinado en cómo va a ser su fluir próximo para cuando empiece a empoderarse de lo que sería el flujo o lo que hemos aprendido a llamar el flujo, que es conectarse con esa gran energía y ese gran propósito. Excelente, mi hermano. Al escuchar los aportes, simplemente pienso que tenemos en las manos cómo construirnos y cómo mostrar métodos de construcción. Existe un colegio donde los niños van y todo lo tradicional no existe.
hacen construcciones con cemento real, miniatura, cocinan con fuego real, cocinas chiquiticas, todo en miniatura pero real. O sea, van a adquirir habilidades que les van a servir para su funcionamiento normal. También es indispensable que nos enseñen a hacer cosas que realmente ni siquiera se nos ha pasado por la mente que podrían ser posibles, como masticar el agua. Simplemente a la hora de los líquidos, en los almuerzos, a la hora de hidratarnos, tomamos agua inconscientemente y eso hace que ese proceso de agua no sea tan nutritivo, tan a escala biológica como debería ser. Igualmente con el oxígeno. Nunca en ningún lugar nos han enseñado a cómo respirar realmente, a cómo consumir oxígeno. Entonces, yéndonos al propósito de lo simple, de lo minimalista, del entendimiento no religioso, sino de existencia, de experiencia de nosotros. Cuando decimos Yahvé, simplemente es la forma en la que el ser humano quiso expresar algo que no tenía sonido. La J y la W simplemente expresaban a Dios. J era inhalación, W era exhalación. O sea que Dios, Yahvé, está en la respiración, en el Big Bang, en esa creación. O sea que ocurre un Big Bang cada que respiramos. Al haberle puesto nombre, entendemos que simplemente es el ser humano queriendo pronunciar, queriendo identificar las cosas. Pero si nos damos a la tarea de tener un buen consumo de oxígeno, sería la medicina para cualquier razón de enfermedad en la actualidad, bien sea problemas digestivos, problemas de ansiedad, de migrañas, cánceres, úlceras, cualquier situación, tendríamos simplemente que abordar qué clase de respiración, cuánto tiempo, cómo podría ser un método real. Pero tenemos, repito, en nuestras manos la posibilidad de sanarnos y de sanar, de crecer juntos y de que otras personas digan, yo quiero hacer eso. No nosotros imponiendo que realmente tienen que experimentar las personas. Cualquiera tiene el libre albedrío de decir, eso que están viviendo, yo lo siento familiar, yo lo quiero en mi vida, siempre lo he buscado, lo quiero vivir. Y la única forma de hacerlo es comunicándonos y conectándonos en una tribu, en una comunidad, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. La forma de conexión que tenemos mi hermano Aldebarán y yo se ha dado por todas las veces que se ha entrenado, que se ha conversado, que se han hecho banquetes vikingos, compartir de la comida, todas esas experiencias. En ese proceso de nosotros enseñarle a nuestros niños, así no seamos papás, puedo conectarme con un niño sin que sea mío directamente y va a ser lo mismo. En ese proceso de enseñarles, yo aprendo. El que aprende más es el que se dedica a enseñar. Y enseñar es una forma de aprender, es una retroalimentación en un círculo que nunca tiene fin. Y lo hacemos todos los días. Todos los días van a haber de 65.000 a 70.000 pensamientos y muchos de ellos, el 90%, van a ser los mismos del día anterior y los mismos del día anterior. Si repetimos todos los días lo mismo y sigue esa línea siempre, entonces nuestra vida no podemos pretender que sea diferente. Deben haber cambios, deben tomarse decisiones diferentes y no son diferentes o decisiones grandes las que se deben tomar, son cosas medianamente atómicas, momentos, segundos de la vida en los que cambiarían el rumbo del resto de nuestro día, el resto de nuestras decisiones, el resto de nuestros hábitos, el resto de nuestra vida. Nombras algo muy importante en el propósito de crear comunidad que cabe resaltar que el propósito nuestro como Caballeros 421 es la creación de un nuevo lugar físico, un nuevo lugar en donde la interacción entre los humanos que estemos allí sea propositiva, sea un asunto
de camino espiritual integral, o sea, físico, mental, que incluya esa comunión. Y hablabas el tema de la comunicación, porque llevándolo a los niños que hemos estado conversando, es la posibilidad que tiene el cuidador desde que tiene contacto con ese niño, sea todavía un fetico, esté en formación, o ya un bebé, o incluso más grande, desde la comunicación es posible usted empezar a ver el camino a seguir para su formación. Es decir, y me voy a basar en la experiencia de mis dos hijos, en donde el mayorcito desde el embarazo era muy quietecito, era tranquilito, era a la espera de, y ya la chiquita que luego vino era súper activa, súper pateaba. Entonces tenemos que desde escuchar eso, que en un principio lo demostraban con movimiento, ya nos plantea el reto también de formar un camino donde potencie esas dos formas de vida. Asimismo, con nosotros mismos, ¿quién más nos ha escuchado durante toda la vida que nosotros mismos? Pretender que hayan caminos estructurados y genéricos para cada quien, para mí, no tiene sentido porque estamos hablando de lo humano y qué es más dinámico que lo humano. Pero yo que he tenido noticia de mí mismo y conozco qué me interesa, qué me mueve, qué me impulsa, sí puedo construirme un camino. Entender que no hay una regla para todos y que yo mismo puedo tener noticia de cuál es la regla para mí, qué es lo que me mueve y hacia dónde debo impulsarme para lograr mi gran potenciación. Ese es un gran reto que tenemos como aldea próxima a fundar, y es entender que desde todas las dinámicas, como nombrabas el ejemplo de los niños que no sé si es el método Montessori, me suena, desde su individualidad, desde sus gustos, desde sus capacidades, pues servirle un contexto a esa personita, insisto, a nosotros mismos, para que desarrolle todo su potencial, porque en el desarrollo del potencial, la misma gran energía le va a poner esos simbolismos, esos mensajitos, ese camino que va a orientar ese crecimiento. Entender que cuando uno se mueve desde el amor, desde el respeto, desde el aprendizaje constante y la conexión con la naturaleza, entender que todos somos naturaleza, ella misma va a generar el camino que nos va a llevar a esa gran satisfacción, a lo que luego vamos a llamar felicidad. Te vas quedando sin señal, máster. Y quería finalizar, porque ya se va cumpliendo el tema, el tiempo y el tema. La idea es tener siempre de 30 a 40 minutos para conversar, para tener un tema enriquecedor en pro de la construcción de esa nueva forma de vida. Cerrar como y pensarnos también en los comentarios, podemos plasmarlo, opinar, preguntar. ¿Cómo sería ese escenario ideal en una aldea soñada? Cuando hablamos de una aldea, nos imaginamos una especie de comarca, ¿cierto? En donde vamos a tener diferentes profesionales, expertos en cada área, cada uno aportando desde su saber y su pasión. ¿Cómo sería ese día, un día soñado, un día aleatorio, un día cotidiano, en donde cada uno viviendo ese sueño pueda aportar para que ese sueño se construya, eh, sí, con el correr del tiempo? Soñarnos un lugar en donde podemos fluir de manera armoniosa con lo natural. Yo creo que hemos perdido un poco y otra vez el contraste sirve para saber que no vamos a repetir. Entender que el lugar donde vivimos ojalá no tenga fábricas contaminantes y demás, y no continuar con el tema de seguir contaminando el agua. ¿Cómo hacemos eso? Cuando pensamos que eso era buena idea? Entender que cuando construimos de cero un lugar en donde vivir, podemos planear que esos errores que se cometieron por los moguls en tiempo pasado, podemos entonces interpretar y proponer una nueva forma de vida. Entonces, como pregunta de cierre,
¿Cómo sería un día en esa aldea soñada? No sé, Máster, en tus sueños, en tus proyecciones, en tus visiones, ¿qué has pensado? Yo de repente me pienso saliendo de mi cabaña, algo lujosa, algo bien tenidito, pero artesanal, que me gusta mucho el tema. Salir y ver al frente la casa de mis 12 caballeros, amigos, hermanos, y entender que todo eso lo hemos construido nosotros, entender que hay una escuela que nosotros mismos pensamos qué es lo que van a ver allá, qué es lo que van a aprender, y ver cómo esos hijos ya nacen con ese chip y se han formado con ese nuevo chip y van a construir cosas extraordinarias para nosotros, tecnología que para ahora creo sería inimaginable y conexiones con eso espiritual que no transgreden con lo que ahorita vemos como tecnológico y que pueda ir en contra de ello, no. Creo ver una naturaleza, una aldea, una comarca muy amigable con la naturaleza y muy explotadora del verdadero potencial humano. ¿Qué piensas tú, Máster, para que vayamos cerrando? Hombres fuertes hacen tiempos buenos. Nuestros hijos no van a pasar por las situaciones que fueron necesarias para construirnos como somos en este momento. Pero estoy seguro que vamos a tener un tiempo igual que ellos de disfrute de una civilización, de aldeas en todo Colombia, en todo el mundo, donde las personas puedan equilibrar su día, mm, la mitad del día para que descansen, se recuperen, se conecten con ellos mismos, no tengan contacto ni con tecnología ni con personas para que cuando ya salgan al mundo entreguen su mejor versión. No deberíamos salir a la calle, no deberíamos salir de nuestros templos, en nuestra comarca, sin tener un equilibrio de saber que es nuestra responsabilidad ante mi hermano presentarme en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque eso exige que en esa misma conexión o en las futuras tú sientas la necesidad de ser tu mejor versión. No buscar juzgarme a mí en algo, no buscar aparentar para conectar con alguien. No, si estamos ahí, la profecía lo dice, el que pertenece sabe que pertenece. Hay muchas personas que en este momento no están buscando ni comunidades ni conexión, están contentas en su Matrix y está bien. Son un apoyo porque lo que tú dijiste ahorita es el contraste. Si no vemos lo que no nos gusta, nunca nos vamos a dar cuenta de lo que realmente nos gusta. Y adicional, debemos ver la realidad de la naturaleza, cómo funciona. Estamos conectando con conceptos ancestrales reales y tenemos que hacer la transición. No es fácil, al principio va a ser difícil, en el medio, esto que estamos pasando, desordenado y caótico, pero también estamos comenzando a vivir lo hermoso de cada experiencia. Esto es hermoso simplemente porque nos hace pensar en levantarnos en nuestra comunidad, en nuestra aldea, hacer meditaciones juntos, hacer entrenos juntos, hacer ceremonias de círculo de la palabra para que cada uno de nosotros se pueda expresar y tenga un desarrollo humano natural y perfecto, perfecto en sus condiciones de expresión, idiosincrasias todas las que nos imaginemos, pero propósitos debe haber uno, que es avanzar como especie. Mi día ya sería un día de ensueño, igual lo trato de hacer con lo que en este momento el cosmos nos está regalando. Las oportunidades las obtenemos nosotros mismos. Un día sería totalmente enriquecedor y vamos a compartir nuevas experiencias que muy posiblemente solo estén en la imaginación de muchas personas y de nosotros mismos. Esas experiencias se van a dar dadas por la conformación de lugares más grandes, más extensos, físicos, que tengan que ver con todo, que puedan expresar el arte, puedan expresar el intelecto, como en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, ese sitio, ese lugar sería una ciudadela universitaria,
un lugar de sostenibilidad de la tierra y la tecnología. Y qué más que hacerlo con personas que comparten mi misma vibración y lo quieren hacer de verdad. Fantástico, porque yo no decido levantarme vivo. Yo simplemente me levanto y ya estoy jugando. Tengo esas dos opciones. O las comparto de una forma amorosa con las personas que están jugando este videojuego conmigo, o simplemente me dejo caer y pues dejarse caer es fácil. Simplemente Nombras amo lo que hago, mi hermano. algo importante para ir cerrando nuevamente, y es el tema de la formación de hombres fuertes que van a producir tiempos mejores. Entonces, entender que lo que estamos creando no es un lugar donde van a ser consentidos, mimados y provistos de todo lo necesario, sino al contrario, un lugar donde se rete la imaginación, donde se construya con creatividad y se forme personas, caballeros y valquirias extremadamente fuertes, audaces y preparados para crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Una misión encomendada por el santuario. Somos 12 hombres libres haciendo la mente maestra. Espero que nos sigan acompañando en estas uniones que sé que nos enseñan y nos forman a nosotros y a cada una de las personas que comparte con nosotros. Excelente. Bendiciones, mi hermano. Hermano, bendiciones. Hasta la próxima.